Ya Muy está. bien. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Sofía. Bienvenidos, buenas tardes, y como es una sesión que se está grabando, lo primero que voy a hacer es proceder a la lectura del texto legal, que es preceptivo y que dice así. Todos los participantes y asistentes seguirán lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento UE 2016-769 de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación, y que los participantes y asistentes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta que la que motiva el desarrollo del presente, a no comunicarlos a terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás. Bien, pues cumplido con este precepto legal, si les parece, voy a dar paso al primero de nuestros comunicantes, que es Juan Pedro Franco Hidalgo Chacón. Juan Pedro, ¿estás ahí? Juan Pedro. Bueno, pues Susana, ¿estás ahí? Susana Mate. ¿Qué ha pasado? Susana sí está conectada. Yo no veo a Juan Pedro. No, Juan Pedro no. Susana sí, pero parece que no le funciona el micrófono. Yo ahora veo a Susana la cara, pero no te oigo, Susana. Parece que tienes un problema con el micrófono. Tienes el micrófono conectado, pero no te oímos. No te preocupes. Quizás que apagues y enciendas el ordenador otra vez, quizás. ¿Ahora? Ahora sí. Hola. Ahora Vale. sí. Bueno, pues mira, Susana, como no está Juan Pedro, creo que era el nombre, Sí. ¿no? El anterior, pues si te parece, para no perder tiempo y no te importa, Vale. empiezas tú, ¿vale? Vale. Sabes que tienes un cuarto de hora. Vale. Yo te avisaré cuando falten 5 minutos y 1 minuto, ¿vale? De acuerdo. Vale, ¿De pues acuerdo? ¿Vas a compartir pantalla? Sí. Muy sí, bien. voy a proceder. Sí, no te pongas nerviosa. Cuando tú quieras, yo le doy al cronómetro. Cuando estés listo, la pantalla compartida. Vale. Segundo. Segundito. No te preocupes. Voy a compartir toda la pantalla. Muy bien. Y voy a abrir el documento ahora. Perfecto. Vale. Vale, ¿lo veis? Yo lo veo ¿Se ve? perfectamente, sí, y te oigo Vale. muy bien. De acuerdo. Bueno, pues nada, voy a empezar a presentar mi comunicación acerca de mi tesis doctoral. Es los fundamentos de la educación musical para el desarrollo humano y la inclusión social, su utilización en los proyectos educativos de la Fundación Barenboim Said. Bueno, yo decir que estoy con el doctorado a tiempo parcial, con 1 año de baja por maternidad, y voy a centrarme bastante en el marco teórico porque el trabajo de campo no se ha podido realizar por el problema del virus. Bueno, estos son el contenido de esta comunicación.
Entonces, voy a empezar con los antecedentes y problemas de la investigación. Hemos realizado una revisión de tesis en España sobre educación musical con ese título y hemos encontrado distintos temas que se pueden resumir en estos: metodología de libros de texto, aprendizaje de inteligencia musical, aprendizaje por proyectos, multiculturalidad, actividades comunitarias, historia de la educación musical en España, creatividad, evaluación e intervención social, etc. Fuera de España hemos encontrado tesis sobre nuestro tema en concreto, sobre la educación y la construcción de la paz con agrupaciones israelíes y sobre modos de expresión musical en Israel y Palestina y su relación con el conflicto político desde los acuerdos de Oslo. Por otro lado, hemos encontrado artículos académicos sobre el impacto social y político de la West Eastern Divan Orchestra, que es la WEDO, que forma parte del proyecto de la Fundación Barenboim Said. La investigación sobre educación musical y desarrollo humano e inclusión social, por lo tanto, es minoritaria y no existen investigaciones sobre los proyectos de educación musical, concretamente de la Fundación Barenboim Said. Así que el objeto de investigación son los proyectos de educación musical creados por la Fundación Barenboim Said en Palestina y Andalucía. Decir que esta fundación es una fundación pública andaluza cuyo origen es el establecimiento en Sevilla de la West Eastern Divan Orchestra, la WEDO, dirigida por el prestigioso director de orquesta Daniel Barenboim. Está formada como un holding con 3 sedes, Sevilla, Ramallah y Berlín, en las cuales existen proyectos de educación musical. Desde su creación, esta fundación, en 2004, se dedica a promover el espíritu de paz, la convivencia, el diálogo y la reconciliación a través de la música y la educación musical, y a promover la acción formativa educativa en el ámbito de la música, con el objetivo de contribuir a una formación integral humanística. El marco teórico gira en torno a los conceptos que vamos a desarrollar en la investigación, que son desarrollo humano, inclusión social, educación artística y educación musical, ambos interconectados y relacionados. Bien, primero vamos a definir el desarrollo humano. Nos basamos en el definido por el PNUD, basado en la teoría de la capacidad y la nueva economía del bienestar social de Amartya Sen, que dice que el desarrollo humano es la capacidad de lograr estados valiosos. Las personas son protagonistas de este proceso, está basado en la utilidad y no la productividad, y posteriormente desarrolla el paradigma del desarrollo humano sostenible. Existe un concepto alternativo acuñado por autores latinoamericanos denominado buena vida, que viene del término eudaimonía o plenitud de Aristóteles, el cual incluye un entretenimiento de calidad y un disfrute generalizado de la cultura, que es también una idea presente en las lenguas indígenas como el guaraní y el quechua, llamado Sumak Kausai. El otro concepto es la inclusión social, que nos apoyamos en la Lancet Commission de 2010, donde se afirma que no se concibe el desarrollo humano sin el acceso sostenible y equitativo a un mayor bienestar social, es decir, sin la inclusión social. Por otro lado, nos apoyamos en el indicador Human Opportunity Index, que mide la marginalidad, la exclusión, la segregación que impiden a muchas personas el acceso a servicios y derechos fundamentales como es la educación de calidad. Y en sentido contrario, por supuesto, mide el nivel de inclusión social. El otro concepto es la educación artística y en ello nos apoyamos en la UNESCO, en las aportaciones que ha hecho a través de las conferencias mundiales de educación artística, en concreto la última realizada en Seúl 19, donde se reitera la importancia del arte en la educación para el desarrollo de las personas y su influencia en la sociedad, que establece varios objetivos, de los cuales destacamos los siguientes. La educación artística es un componente esencial de una educación de calidad. Y 2, la educación artística es el fundamento para el desarrollo creativo, cognitivo, emocional, estético, social y para afrontar los retos sociales y culturales del siglo XXI. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de la educación musical. Empezamos con el siglo XX, que ocurrieron cosas importantes, ¿no? En distintos contextos sociales, la Escuela Nueva, Montessori, Rudolf Steiner, Misiones Pedagógicas y Lorenzo Malaguzzi atribuyen un papel importante a la educación musical desde la infancia como vehículo de transformación personal y social. Por otro lado, pedagogos musicales como Dacros Koday, Willems y Schaeffer defienden la capacidad de la educación musical de contribuir al desarrollo integral de las personas y su repercusión positiva en el desarrollo intelectual, personal y social desde la infancia y el derecho a su acceso de todas las personas. A continuación, y para terminar, vamos a ver el siglo XXI qué pasa.
se proponen nuevas funciones de la educación musical. Existen distintos autores que proponen estas nuevas funciones y vamos a destacar los siguientes. Aróstegui, bueno, que contribuye al desarrollo de facetas, de todas las facetas psicológicas, como afectiva, cognitiva y física. Violeta Gemsi de Gainza, pues hace hincapié en la acción reparadora de la música como herramienta privilegiada de intervención social. David Elio, a partir de su definición de que la música es interacción humana, propone una educación musical para mejorar la vida de las personas, el bienestar social y una práctica musical como acción ética. Es lo que llama educación musical para la ciudadanía artística. Mayday Group, dentro de los teóricos críticos, sostiene que tiene como fines la construcción del pensamiento crítico y fortalecimiento del proceso de identidad de las personas. Y para terminar, se publicó hace unos años el Oxford Handbook of Social Justice in Music Education, donde autoras importantes como Pamela Burnham, Lucy Green, Laura Hasley, Patricia Sehan Campbell aportan experiencias en las que se observa la relación íntima entre educación musical y desarrollo humano. Bien, luego hay que hablar también de los proyectos de educación musical que han ido surgiendo utilizando la educación musical como vehículo para el desarrollo humano y la inclusión social, que surgieron a partir de los años 70 hasta principios del siglo XXI. Con el objetivo de luchar contra la exclusión social. Los más importantes son el Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela, llamado El Sistema, la Escuela de Percusión para Catún de Candeal, Sonidos de la Tierra, en Paraguay, y la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, también en Paraguay. Todos ellos siempre con el objetivo de luchar contra la exclusión social y para, dijéramos, aportar promoción social a los más marginados. Bien, las preguntas de investigación que nos planteamos a partir de los siguientes objetivos son valorar, según los siguientes objetivos, valorar el desarrollo humano que resulta del trabajo de la Fundación Barenboim Said y conocer las contribuciones del trabajo que realiza para la inclusión social de los proyectos de educación musical de Palestina y Andalucía. Conocer los enfoques y metodologías de educación musical que utilizan los profesores de la Fundación Barenboim Said en los centros que hemos seleccionado. Y estas son las preguntas: ¿cómo repercute la práctica musical en los alumnos que asisten a los cursos? ¿Cómo se produce la inclusión social de estos alumnos y su entorno? ¿Y qué enfoques y metodologías de educación musical utilizan los profesores de la Fundación? La metodología, puesto que es una investigación cualitativa aplicada a la educación musical, será una metodología cualitativa donde vamos a entender, observar e interpretar una situación real y vamos a descubrir sobre nuestro tema. Nos basaremos a partir del paradigma interpretativista y constructivista desde una perspectiva fenomenológica con enfoque emergente y pluralista. Hemos elegido el estudio de casos intrínseco como estrategia, pues el fenómeno que vamos a investigar no se diferencia del contexto, es decir, lo vamos a estudiar en su contexto y vamos a conocer este caso por sus peculiaridades, características y lugar en el que se desarrolla, y no queremos entender otros casos a través de él. Entonces, vamos a empezar, hemos empezado explorando el tema a través de una entrevista grupal, formal y un grupo de discusión triangular, a través de los cuales vamos a sacar códigos y categorías como indicadores observables iniciales que van a valorar la capacidad de la educación musical de generar cambio social individual. Y, bueno, serán susceptibles de modificación a lo largo de esta investigación. Primero, hemos hecho un análisis preliminar y después un análisis en profundidad a través de la teoría fundamentada de Glasser y Strauss. Como técnicas de recogida de datos, vamos a utilizar la observación directa no participante de clases grupales individuales, entrevistas estructuradas abiertas a los responsables de la Fundación y semiestructuradas abiertas o en profundidad a alumnos y profesores seleccionados. Vamos a utilizar asimismo el análisis documental de todos los documentos que están a nuestra disposición y el diario de campo. Para la triangulación de la investigación nos planteamos estas tres opciones: utilización de diferentes fuentes documentales, realización de la observación en diferentes momentos y revisión por los interesados, o la realización de otro grupo de discusión con los expertos que ya habíamos invitado anteriormente. Vamos a explicar ahora los resultados alcanzados hasta ahora de la entrevista grupal y el grupo de discusión, que las hemos hecho en torno a estos temas que tenemos aquí, que no, por no extenderme, pues no los voy a decir. Le quedan 5 minutos, ¿vale? Vale. Entonces, en análisis preliminar,
podemos sacar, digamos, las siguientes cuestiones. Que la música y la educación musical tienen la capacidad de generar transformación en las personas y en los grupos. Que existen en la educación musical diversos enfoques y prácticas para la inclusión social. La música y la educación musical desarrolla al ser humano a nivel espiritual. Tenemos aquí ejemplos de, bueno, lo que se ha dicho textualmente. Después, que la educación musical tradicional escolar no tiene impacto de inclusión social, pero cuando es a través de proyectos sí lo tiene. Es importante una buena formación del profesorado y un cambio en el enfoque educativo. La educación musical debe ser en sí misma inclusiva y conlleva tomar decisiones políticas. Y es importante conocer las necesidades de las personas, respetarlas y dar oportunidades para la práctica musical. Bien, también realizamos unas entrevistas a los responsables de la fundación, a la directora gerente, presentador de la fundación, responsable del proyecto de educación musical en Palestina, que nos han dado pistas sobre el origen y los objetivos de la fundación. El trabajo de campo en los centros seleccionados no se ha llegado a realizar, que va a ser en 2 colegios de educación infantil y primaria de Sevilla y en el centro musical Baremboinzai de Palestina, previsto para estos meses de entre abril y junio del 2020, que no se ha podido realizar y que se va a aplazar hasta que las condiciones sanitarias se lo permitan. En la interpretación de los resultados, estamos realizando el análisis en profundidad de entrevista grupal y grupo de discusión y podemos exponer las siguientes categorías, donde podemos destacar práctica de la música en grupo, participación, disfrutar de la música, desarrollo de la escucha, desarrollo espiritual y desarrollo emocional, la misión del profesor, diseño de experiencias musicales, elección del tipo de música, expresarse musicalmente, contexto de la representación, mantener las habilidades musicales innatas, vinculación con las necesidades de la sociedad, la música como vehículo para aprender otras cosas. Bueno, hay otras categorías que por supuesto son importantes, pero esto es como que se repite más en toda la lectura, ¿no? Tanto de la entrevista grupal como del grupo de discusión. Y bueno, las conclusiones, no podemos sacar ahora conclusiones porque bueno, estamos a la espera de poder realizar el trabajo de campo, que es fundamental para poder establecer una relación entre esto que hemos encontrado en este trabajo exploratorio y cómo vamos a aplicar eso en el trabajo de campo. Pues muchas gracias y bueno, pues aquí ha acabado mi intervención. Pues muy bien, muchísimas gracias. Le quedaban todavía 2 minutos y medio, pero pasamos ya directamente a las preguntas. ¿Hay alguna pregunta que le quieran plantear a Susana? A ver, es que ahora mismo no sé cómo quitar esto. Abajo. Ya, vale, ya estoy. ¿Alguna pregunta a una intervención tan sugerente? Pues mientras alguien se atreve, ¿me permite usted que le pregunte un par de cosas? Sí. Venga, a mí me ha gustado mucho, pero hay una cosa que usted dice ahí al principio, habla de valorar entre los objetivos la inclusión social, es cierto, ¿no? Dijo, sí. valorar. Entonces, lo que me ha faltado un poco en el diseño de la investigación es, bueno, a partir de qué indicadores puede usted valorar en qué medida se produce estas experiencias que usted está estudiando contribuyen a la inclusión social o no. No sé si ha pensado sobre ello, ¿no? Aparte, más allá, o quizás solo la valoración de los individuos. Sí, por eso, como no hemos terminado el análisis en profundidad del grupo de discusión ni de la entrevista grupal, pensamos sacarlos de ahí. Pero tenemos que afinarlo mucho más todavía y ver si con eso es suficiente y contrastarlo con lo que nos encontramos en el trabajo de campo. Tenemos previsto realizar una entrevista a un profesor de la fundación que ya ha dejado el programa, pero que ha estado 3 o 4 años dando clases en el Centro Musical Baremboinzai. Entonces, bueno, es que estamos como... En realidad es que se me ha interrumpido, ¿no? La investigación por el COVID-19, pues ha quedado ahí un poco, bueno... Incomprensible, pues, sí, vamos, como todo. Sí, claro, como todo. Entonces, bueno, ya le digo que esa es la cuestión. Tenemos que afinar mucho más la búsqueda y que esté, que esté más cerca de aclarar qué es eso de la inclusión social a través de la música. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más para Susana? Susana, deja de compartir la pantalla, por favor. Abajo. Ah, perdón. A ver. ¿Dónde está? En el centro de la pantalla, Susana, tienes que dejar de presentar. Sí. A ver, en el centro de la pantalla. Sí, perdón, es que...
Ahí. Vale, vale, es que ya, vale, es que no sabía que había que darle ahí. De todas maneras, a ver, Estupendo. Perfecto, es que ahora no estamos me muy bien. funciona. Ah, vale, ya está. Ya está, sí, está muy bien. Y te oímos muy bien y te vemos. Venga, Vale. no sé si en la organización han recibido alguna pregunta más para Susana. En el chat no aparece nada, así que No, parece yo que tampoco no. lo veo en el chat, no sé si hay otros mecanismos alternativos. Pues si no hay más preguntas, yo creo que no nos queda más que felicitarla, agradecerle su intervención y pasar a la siguiente participante, ¿no? Que si mantenemos el orden sería Catherine Smith. ¿Está conectada Catherine Smith? Aquí estoy. Aquí está Catherine Smith, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Voy a compartir la pantalla. Yo le voy a avisar cuando le queden 5 minutos, no se sienta usted asustada, y cuando le quede un minuto, ¿vale? Perfecto. Como el trabajo que estoy haciendo es sobre la enseñanza de inglés, voy a presentar en inglés. Perfecto. Vale. Un momentito. No se preocupe, tenemos tiempo, vamos bien de tiempo. Vale, perfecto. Vale. Good afternoon. I'll be talking about preparing future educators for the online class. Perdona, no lo estamos viendo, ¿eh? Yo no lo veo. ¿No lo ves? No. No, lo estás presentando. Ay, perdón, no sé qué he hecho, entonces voy a volver al Meet. Muy bien. Share, es verdad. Yo siempre uso Zoom y no he compartido todavía aquí. Yo creo que tiene que picar sobre la pantalla que ve. Cuando se le Estoy abra... pinchando. Lo estoy pinchando, pero no aparece. Pone share para compartir, pero no me está dejando. A ver, voy a intentar compartir yo, ¿vale? A ver. Presentar. ¿Usted ha elegido toda su pantalla? Bien, Sí. cuando le salga la ventana pequeña esta de compartir toda la pantalla, yo creo que la cuestión es que usted tiene que picar encima de esa pantalla que ve. Y entonces se le activa lo de compartir o share, o como se diga en... Perdón. Usted ve una ventana pequeña, mediana, en medio. Ahora estoy compartiendo. ¿Veis mi pantalla? Sí, está cargándose, todavía no. Ahora sí. Muy bien. Perfecto, perdona. Pues vamos a ver que se cargue. A ver. Ya. Pues ya lo vemos. Si quiere, ¿empezamos ya? Empezamos ya. Muy bien, gracias. Good afternoon. I'll be talking about preparing future educators for the online classroom using picture books to promote ESL and visual literacy and distance education. This is the overview of what I'll be talking about today, but I also don't have data. I'll be collecting data in the next upcoming school year. I still have 2 years left in my doctorate. So the results I have will be on a questionnaire that I've discussed. Okay, so education changed drastically in the last few months. Teachers were not prepared and were not taught to teach online. So that's why I'm including this in this presentation and in this doctorate. So the research problem is how to teach and what to teach. So this study will explore an intervention in teacher education in which pre-service teachers will be trained in distance education and will create a platform to teach 2 sets of classes, one using picture books as the basis for visual literacy and one without. My problem is, what skills and attitudes do teachers learn by teaching visual literacy through picture books on an online platform? My theoretical framework will be divided into 3 sections: distance education, picture books, and visual literacy. Number 1, how to teach. Distance education. Again, online education was considered as a supplementary resource. It was used to close the achievement gap, mainly for students with disabilities or students who are having problem achieving the same level. A study found that
specific computer-assisted reading intervention programs known as CARI found gains in reading and spelling skills in almost all of their students. And this was published in February 2020, just a few months ago. However, distance education now we know is not just for those students, but really for everyone. So what do teachers need to be taught? They need to be taught to teach in chunks. Presenting material in the classroom is not the same as presenting material online. Long videos don't work. So it's best to present material in chunks and then have students complete activities with that information. Also, interaction is different using the computer. The teacher-student interaction is important. Email and feedback needs to be very specific. Student-student interaction as well needs to be there. We need to allow the students to work in groups and use forums to interact with each other. Again, continuous evaluation is important. When we ask students to complete those activities, we need to grade them. We should have weekly grades and not wait until the end of the semester to have a test. The tests need to be weighted less so that students aren't tempted to use outside sources or to ask each other questions. Also, the questions that we ask on our tests need to be different, and they shouldn't be based on recall type questions, but they should be more applying, evaluating, and creating language according to Bloom's taxonomy. What to teach? Picture books. Picture books include, why use picture books? They include cultural information. It's not just the text or the plot, but also the pictures do as well. Students have to use their imagination. It's not like a video where they sit there and they watch. If you've ever seen a child watch TV, they're sitting there and they're not thinking, their mouths are wide open, no? But with books, they have to think. Even though there are pictures there, they still have to create the images in their mind and create the story. So they actually have to think. It's important also because it gives them an opportunity for life skills. They have to inference, they have to predict, they have to draw conclusions, they have to problem solve just as the characters do. It's an opportunity for students to acquire language instead of just learn language, instead of thinking of actually what the grammar is. They're looking at the content, so it makes it a lot more interesting. And of course, since it's interesting, it's also motivating. They want to find out what's happening in the story. It creates a little community inside the classroom, and also there's room for discussion at the end. The language is also authentic. It's more poetic and it's different from the texts. And visual literacy is using the pictures to help provide the scaffolding necessary for emergent readers, or in this case, ESL students. These pictures, when you're teaching an English class, not all the students have the same language or the same level of language. So while some can follow along with the text, the others can use the pictures to comprehend the story better. What to teach? Visual literacy must be taught. So there's different, visual literacy has grammar, and there's different elements in this. For example, angle, there's a high angle or low or eye level, front or side, shot distance, close, mid, or long shot. Close would be up front to get the emotions of the characters, or long shot because the setting is important. Proximity, the closeness to others with the characters or the relationships between them. Color, we can use moods with colors, the symbolism of the colors, the shades and the tones of the same color even. And the frame, the layout of the page. So here we see a sample page from A Planet Full of Plastic, where if you look at the angle, it's a low angle and a front angle. So it's the characters are insignificant, not superior. No, they're looking up at all this rubbish in the ocean. The shot distance is a long shot, so it's from far away, and the background provides the context with all that trash in the sea. Proximity, the animals and the relationship between them.
They're kind of together, no, more so than maybe they would be in the real world. And they kind of like a team. The color, the symbolism maybe of the red right there in the center of the screen, danger, no? And you can talk about the shades of the different blues. And although there's so much trash, they're not dark blue colors. It's not sad. It's still, it's happy. The mood is still happy. Although the writing and the information may not be so happy. And the frame of the text is embedded in the picture, kind of like swimming or floating in the water. Okay, so the research hypothesis. It's hypothesized that pre-service teachers who learn the skills to teach online, to teach visual literacy in English through picture books, will acquire more skills and develop more positive attitudes and perceptions about distance education and teaching than those who do not use the picture books. The methodology that I will use are the two types of studies, the quantitative and the qualitative. For quantitative, the pre-service teachers in their third year of education program will teach third, fourth, and fifth graders online for 30-minute classes twice a week for 4 months. They'll have pre and post tests of online skills and visual grammar, and they'll survey of attitudes and perception. The qualitative study will have 3 service teachers from each group. They'll participate in individual interviews and also open-ended questionnaires that I'll give to all of the pre-service teachers that describe online instruction, value, and appreciation for English instruction and visual literacy. Again, I don't have real data yet, but I do have a literacy questionnaire that I gave students, pre-service teachers and teachers. Most of them were females, and most of them were students in education. Most of them were under the age of 25, and again, most of them were Spanish. And the results were interesting. There were some misconceptions. For example, one of the questions was, why would you not use picture books in the classroom? And 16 said it would be distracting. And 14 said students would pay more attention to the pictures than the text. And it's just what we're going to talk about, how the visual literacy is actually helpful. It helps students comprehend the story instead of distracting them from the story. 7 said there wasn't enough time. We'll talk about that. 12 said it would be boring, when in fact research proves that it's actually motivating for the students to have a story in the classroom. And 4 said it would not teach vocabulary when we teach the vocabulary in context. Using the books makes it more meaningful. How important do you consider reading picture books in the classroom? 83% said it is extremely or very important. However, when asked how often would you read a picture book in the classroom, half of those said they would read daily or a few times a week, and most of them were saying a few times a week, not daily, when really reading the picture book every day, even if it's the same book for the whole week, is important. Le quedan 10 minutos. Ay, 5 minutos, disculpe. Vale. What types of readings would you use? When asked what types of readings would you use in the classroom, most of them, 76, said that they use reading articles and their own material in the classroom instead of picture books. So articles which don't usually have pictures, or creating their own material instead of using material that's already published. And how often did teachers read picture books to you in primary school? 46 said at least 2 to 3 times a week, which is beneficial. Then hopefully they see the benefits of using the picture books in the classroom. And the last question is, what do you think most influences how often you read in the classroom? And this was pretty equal between the way you were raised, the way you were taught in school, and the way you were taught at university to be a teacher, which is interesting since we're discussing pre-service teachers. So, interpretation of the results, pre-service teachers value reading picture books, but half of those would read them in the classroom. Primary teachers read to the students, yet pre-service teachers don't really see it as that important. Pre-service teachers and
teachers are torn between what modifies their teaching style. And the conclusions, pre-service teachers need to be taught how and why to use a picture book, the importance of pictures, and how the pictures in the books can help with scaffolding and comprehension, and how to develop visual literacy, and then have their students actually create it. And that's it. Thank you for listening. And I'm open to questions and critique. I'll stop sharing. Muy bien, muchísimas gracias. También, como a su compañera le quedaban casi 3 minutos todavía. Por lo tanto, tenemos tiempo para cualquier pregunta que quieran ustedes plantear a Catherine. ¿Alguien se anima? Creo que ha dicho cosas muy sugerentes, ¿no? Como para preguntar. ¿Se puede ver mis preguntas? Sí, claro. Yo le oigo, pero no las veo. ¿Las puedo ver dónde? Están en el chat, sí. Puedes hacerlas tú sin problema. Participa. Catherine, ¿usted las ve o quiere obligarme a mí a que pues lo puedo hacer. Su idioma. Sí, pues hágalo usted, vale, sí. Vale. So, Catherine, I had a few questions for you. You mentioned working in the groups, and so in what context in the groups? Like in the context of within a classroom, and then the kids are working online, and they're working in small groups. I was trying to understand how can they work in groups and the teacher be able to manage small groups if it's in a virtual space? Do you understand what I mean? I understand what you mean. You're right. But yes, they would work they would have groups of 10 students that they would work with online. And how would they do that? They would have to teach just as teachers have done now with COVID. They have to teach the material. They have to include the teacher-student interaction, the student-student interactions while they teach the picture book and the visual literacy, and then have the students actually create it. Not sure. So if I was thinking about this the way we were trying to do stuff in COVID, because there's something I'm going to share with you that we did in our school with our students from Primero de ESO. Okay. If they were doing, let's say I did a video conference and I put like multiple video conferences in each group in a small video conference, and me as the instructor doing like I'm doing now and bouncing between different video conferences in each, do you understand what I mean? It might work, it might collapse because of the network, but it's potentially doable because that's how we would technically do it in the classroom, is each group working in their small little group in the classroom, and we would just circulate around as the teacher. But if we did it in a digital space, we'd almost have to have them each doing their own little conference room with them collaborating. For example, if each one's working from home, they'd have to be into that little assigned group video conference. Okay, I understand. And I don't use Google Meet, but I do use Zoom that breaks them out into breakout rooms. So you break them out into rooms, and then you pull them back, and you can go in and check on the rooms, and then you pull them back when you're ready. Because we had problems with Zoom because it would shut off after 40 minutes. Oh, yeah, you have to pay, your institution has to pay, and then it doesn't happen. But that breakout room is crucial for our student-student interaction. It's fantastic. Okay, and then my other two questions were regarding, you mentioned the concept of color. So I'm assuming these are all English as a second language students. So aren't those concepts of what we determine and define as meaning for colors, aren't those culturally relative? So are they going to have the same meaning? Or are you assuming the students have been enculturated that they're going to accept our English meaning of those colors? True. You could go over that as well. That's true. I didn't think of that. But yeah, you're right. And then the other one you mentioned too was Spanish from Spain, because you said they were Spanish. So I wanted to define it as Spanish from Spain or Hispanic, Latino, Chicano. The majority, I think it was close to 90% were from Spain. Okay, good. I'll share with you that stuff from our school offline because we used little books, and the kids actually created using Book Creator books in English as part of a program called Global Scholars that we work with in Madrid.
and it was the view of nature out my window. Oh, it sounds nice. Please email that to me, or I'll find your email. Yeah, because it aligns perfectly with what you were showing, because we were looking at nature in a program with Bloomberg Philanthropies out of New York. That sounds very interesting. Thank you. Thanks for your answers. They were helpful, very helpful. Muy bien. Bien, nos queda todavía un poquito de tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que formularle a Catherine. Pues si no, si me permite usted, Catherine, le hago una pequeña pregunta. Y es que quizás yo no lo acabé de ver porque usted iba muy rápido. Quizás cuando usted habló de la muestra, no acabé de entender muy bien los criterios con los que había seleccionado. Si había algún tipo de diseño previo o había sido un poco más la fuerza de las circunstancias, ¿no? Claro, yo no tengo, no sé si me estás preguntando, que no tengo nada todavía. Solo tenía lo que les había preguntado antes, el año pasado. O sea, necesito... Sí, pero cuando usted habló de la muestra, dijo, tengo no sé cuántos profesores y otros en formación, de los cuales 80% son mujeres, no sé cuántos son... Sí. Cuando usted habla de esa muestra, ¿cómo la conformó? ¿Podría contarnos un poquito cómo conformó esa muestra? O si la muestra le vino dada, pues, por los mismos mecanismos de observación. No, la muestra fue un enlace por Qualtrics, que tenía unas 25 o 30 preguntas, que les pregunté sobre si les leían en casa. Era un poco de cultura, ¿no? De dónde eran su madre o su padre, quién les había leído cuando eran pequeños, si leían en casa, si tenían libros. Y luego si usaban libros en la clase y por qué. Esas eran algunas de las preguntas que hablé. Y hasta si tenían niños, si leían a sus niños. Un poco de todo para saber por dónde dirigir lo que voy a hacer ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias, Catherine. No hay ninguna pregunta más. Pues entonces lo dejamos aquí, le doy las gracias de nuevo y pasaríamos a la siguiente intervención, que vamos a ver, según mis notas, debería ser de Norberto Reyes. Norberto. Gracias a vosotros. A ti, gracias. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Norberto. ¿Vas a compartir la pantalla? Sí, solo que tengo algún problema de conexión, va y viene. Entonces, hablé con una moderadora, coordinadora, previamente me dijo que lo iban a conectar desde ahí. No sé si me puedes explicar o estamos Sí, Norberto, si sigues con los problemas de conexión, te comparto yo ahora el vídeo, ¿vale? Venga, perfecto, Sofía, muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. A ver si... ¿Lo veis? ¿Está cargando? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, vale, sí. Pues le doy al play. Sofía, ¿le puedes subir el volumen? Está al máximo. Sofía, no lo estamos oyendo. ¿Y la opción de que lo deje sin sonido y lo vaya explicando él a medida que pasa? O no sé, es que no sé cómo lo podríamos hacer. Ah, bueno, esa es otra opción. ¿Qué te parece, Norberto? ¿Norberto? ¿Sí? ¿Me escucháis? A ti muy bien. ¿Te parece que silencie el vídeo y lo vas explicando? Venga, perfecto. Vale, pues venga. Volvemos a empezar, ¿vale? Vale. Venga. A ver, le doy al play. Ya está. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Norberto Reyes, como pueden ver, y les hablo desde Jerez de la Frontera, Cádiz. Antes de comenzar, quisiera agradecer, en primer lugar, a mis directores de tesis, la doctora Sara Ramos y el doctor José Ignacio Ortega, por su apoyo. Igualmente, agradecer el trabajo de todo el grupo humano que hace posible este encuentro. Por
la oportunidad que nos brinda para compartir, generar espacios de diálogo, nuevas posibilidades efectivas. Bien, pasemos a enmarcar esta investigación. Tal y como pueden ver, la primera parte del título hace referencia a dos componentes esenciales. Por un lado, la utilidad social de la historia, es decir, cuando lo aprendido en la clase de historia es transferido a la vida de fuera del aula por el estudiante de secundaria, por lo que resulta útil a su adaptación social. Y por otro lado, cuando este proceso está relacionado con la dimensión emocional vivida en las aulas, es decir, que es analizada atendiendo a tres enfoques. El primero, académico, cuáles son los discursos establecidos en el campo de investigación, el normativo, qué tratamiento hacen los legisladores del tema, y didáctico, qué importancia tiene en la actualidad para el profesorado y cómo se podría hacer una propuesta de aplicación y evaluación en el aula. La imagen que pueden ver fue capturada cerca de Feldleiden, Alemania, por un soldado americano en el momento de liberación de un tren con destino a un campo de concentración. Los créditos son de Teaching History Maker. Y bueno, ahora pasaríamos a la segunda pantalla, pero bueno, como estamos con el directo, pues continúo. Es importante matizar que lo que van a ver y escuchar está planteado desde una fase inicial, de manera que se pondrán las líneas maestras que articulan la investigación. Ha llegado a la delimitación del objeto. Daremos atención al recorrido de este planteamiento inicial hasta el del problema actual. Pasaremos a ver cómo se estructura la fundamentación teórica, de los objetivos y finalmente por favor, que se te escucha. Metodológico, que se implementará para dar respuesta a los objetivos. Debido a razones personales, la investigación se encuentra en una fase inicial, como he dicho, era que no podremos aportar resultados o datos concluyentes, tan solo esbozar a priori algunas líneas futuras donde alumbra el estado actual de la tesis. Bien, en cuanto al origen, la motivación se vehicula. Esta propuesta se entronca directamente con la línea de investigación que se fundamentó el TCM, titulado Utilidad e interés de la historia para comprender el contexto, donde se ahondaba dos aspectos esenciales. Por un lado, los vínculos entre interés, curiosidad y motivación, y por otro lado, los contenidos curriculares que ayudan a comprender la realidad de hoy. Y esto, pues, con la asistencia a las 14 jornadas organizadas por el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde presenté una comunicación y donde el profesor Sánchez Esteban pues, destacó el papel emergente de las emociones en la didáctica de la ciencia social, cuando desempeña un papel decisivo para la formación, por ejemplo, de las representaciones sociales, la construcción de los relatos históricos, las interrelaciones entre la memoria personal y colectiva, etcétera. Y bien, y a partir de aquí se propuso que el plan inicial continuara esta línea de trabajo, pero que además se vinculase de manera interdisciplinar con las aportaciones que pudieran hacerse desde otros campos de estudio a la didáctica de las ciencias sociales, como era el caso de la neuroeducación. Así, a grandes rasgos, queda configurada la temática propuesta. Y es entonces cuando se advierte la problemática que se trata. Bien, ya Carretero, en su obra sobre Piaget, nos recuerda que hubo un tiempo en la historia de la humanidad y de la cultura en que conocer y desear eran casi sinónimos, o al menos estaban muy relacionados, como ilustra con el mito de Adán y Eva. Ya en el mundo griego se pensaba que se conocía con el corazón y no con el cerebro. Esa herencia del pensamiento clásico deja pozo en las estelas del humanismo, de autores como Vives o Comú, en los ideales ilustrados de la educación de Rousseau, o en el decimonónico Pestalozzi. A partir de ahí, las emociones se convierten en una constante en las investigaciones de Montessori o Freinet, por poner solo algunos ejemplos, y que persiguen dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Cómo afecta el ámbito afectivo al desarrollo intelectual de un ser humano? Hoy, los últimos avances científicos, como sabrán, permiten implementar técnicas modernas para la recogida de datos, tanto del cerebro como de las emociones, y afirmar la hipótesis que durante 2000 años fueron sostenidas. En palabras de Francisco Mora, solo se aprende aquello que se haga. De manera que si asumimos las siguientes evidencias, si la enseñanza de la historia sirve para sensibilizar y aportar conocimiento,
conceptuales, procedimentales, actitudinales, y favorece a la adquisición de competencias sociales y cívicas, desde un quid de la cuestión, si dichas competencias contribuyen de manera esencial a facilitar el proceso de adaptación a la vida adulta. Si la educación emocional es un elemento transversal y esencial en las escuelas, y más aún en el desarrollo adolescente, como cuarta evidencia, o si las emociones juegan un papel esencial en aquello que se aprende, ¿por qué no son tomadas en cuenta en la enseñanza de la historia? Se puede enseñar a ser sensible, a ser empático, ser ético o ser crítico a través de la enseñanza de la historia, dejando de lado la dimensión emocional en el aula. Y bien, pasamos ahora a ver los fundamentos teóricos en los que nos basamos. En primer lugar, habiendo mencionado con anterioridad, a modo de ejemplo, algunas de las grandes referentes en pedagogía, que ya introducían elementos de cambio en sus propuestas educativas, creemos necesario que para su elemento de innovación, la didáctica de la historia, debe insertarse en un contexto de cambio y transformación educativa. Autores como Ramos y Picasso nos permitirán un enfoque transversal e histórico al tema que tratamos, un sostén previo e indispensable para su fundamento epistemológico posterior. Seguidamente, para comprender la importancia que hoy se da a las emociones en el aula de historia desde una perspectiva académica y normativa, es necesario fundamentar las tensiones entre los siguientes paradigmas educativos. A nuestro entender, el tradicional versus cambio progreso, por otro lado el paradigma cognitivista versus emocional y por último el paradigma tecnológico-científico versus humanista. Este aspecto de la fundamentación lo basaremos en los estudios de Valls y López Pacal y Fernández Abascal, entre otros. Para comprender esas tensiones y distensiones es necesario que se concreten en unos modelos curriculares específicos de la enseñanza de las ciencias sociales. Para este fin nos basaremos en las propuestas de los currículos técnico, práctico y crítico que presenta Pagés en el año 94, como pueden ver, y posteriormente atenderemos a diversas cuestiones, propuestas de utilidad social de la historia, fundamentados en autores como Prat, Sandoya o Serafín. Además, finalmente, haremos la dimensión emocional desde las aportaciones de las siguientes disciplinas. Por un lado, la pedagogía, la psicología y la neuroeducación, con los autores que ven en pantalla, entre otros. Posteriormente, de las aportaciones que nos ofrece la historiografía y la historia, obviamente la didáctica de las ciencias sociales, y finalmente algunos matices de la antropología y de la filosofía, como Newton. Bien, pasemos a anunciar el objetivo, que es, como pueden ver, cómo conocer, cómo afectan y qué emergen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia cuando lo aprendido mediante metodologías específicas es efectivo y transferible de manera útil a la vida social en el alumnado de secundaria en un contexto de transformación educativa. Leer el gran objetivo se desglosa en partes que formularán los específicos que podrán encontrar en el paper y que buscarán respuestas a las preguntas planteadas. Y bien, pasamos a la metodología, de la función metodológica según Macmillan y Schumacher es evaluativa y consta de 3 partes. La primera, la fase inicial, consistirá a su vez en 3 partes más. La primera, un análisis conceptual histórico previo de una metodología cualitativa no interactiva para saber qué potencialmente válidas, qué aportaciones podrían resultar potencialmente válidas para la propuesta didáctica desde un enfoque interdisciplinar en relación con el objeto de estudio y qué investigaciones han tratado las emociones de la enseñanza de la historia en las aulas, cuyos resultados han sido aplicados hasta la fecha. ¿No? Ese metaanálisis que hablábamos previamente, que ponía otro compañero. Una segunda parte de esta primera fase, elaboración y análisis de una encuesta, con una metodología cuantitativa no experimental destinada a una muestra local de docentes para conocer cómo y si son incorporadas las emociones en sus propuestas didácticas, para obtener una validación del contenido y la fiabilidad científica de los ítems tratados. Se contará con una valoración de expertos según parámetros de pertinencia, relevancia y claridad. Finalmente,
concluye esta primera fase con un diseño de un caso didáctico. Disculpe, le quedan 5 minutos. Supongo que no tiene sentido que se lo diga porque durará lo que dure el vídeo, pero adelante, gracias. Perfecto, muchas gracias por el aviso. La fase de aplicación, como pueden ver, está adoptado por un método interactivo basado en la investigación-acción, estudio de caso y un modelo etnográfico. Una metodología etnográfica. El objetivo de esta fase es conocer las emociones que emergen por el uso de didácticas específicas de la historia respecto a adolescentes, según diversos ítems como sexo, edad o contexto, con la participación del investigador profesor. Para ello, necesita conocer qué emociones son evocadas, qué procedimientos y contenidos producen determinadas emociones, qué elementos y factores han influido y establecer las diferencias en el impacto emocional según en el estudiante. Para la recolección de estos datos se usarán los instrumentos como el cuestionario del alumnado, entrevistas, grupos de trabajo, evaluaciones, observación directa y técnicas suplementarias como fotografía o vídeo. Y por último, la fase final sería la elaboración y interpretación de los resultados y elaboración del informe final. Y bien, en conclusión, podemos decir que como se ha dejado constancia, que la presente investigación se encuentra en una fase embrionaria debido a dificultades encontradas para delimitar el objeto de investigación o la escasez de fuentes bibliográficas inicialmente, de matemáticas, sin que se vea entrometida constantemente por visiones periféricas, transversales o paralelas. De manera que si no dispone de datos y no podemos, que no se pueden aportar resultados concluyentes, ¿no? Además de factores y elementos personales. Tan solo podría señalarse como un indicio de lo que podría llegar a ser si obtuviese resultados favorables. Pues aspirar a contribuir a que la dimensión emocional sea un tema de interés e importancia en la enseñanza de la historia y llegar a formular una proposición como marco conceptual con el uso de las emociones para que contribuyan a la creación de propuestas didácticas de utilidad y eficacia para el profesorado de ciencias sociales. Para finalizar, me gustaría hacerlo con unas primeras aproximaciones y sesiones que, insisto, no son concluyentes, como han matizado y que habría que tomar con pinzas, ¿no? Pero bueno, pues la primera es que, según los indicios, apunta a que grandes referentes de la pedagogía, como se ha demostrado, como se ha visto, confirieron una gran importancia social a las emociones en su búsqueda. Sin embargo, esa importancia queda en un segundo plano. Es decir, el motivo esencial que encontramos es argumentado por Fernández Abascal cuando dice que la primacía del conductismo durante la primera mitad del siglo XX y los enfoques cognitivistas desarrollados en los años 70 y posteriores influyeron en esa marginación de las emociones. Además, nos hemos encontrado algunas evidencias. Primera, que efectivamente la dimensión emocional es una cuestión que cada vez más está cobrando una mayor importancia en la didáctica de las ciencias sociales. Segunda, que la cuestión de las emociones en la historia y en su didáctica no es un asunto baladí, como creía, hay una mayor bibliografía que la esperada, lo cual es una sorpresa, y para eso es muy importante afinar en la búsqueda y dedicar más tiempo o intercambiar términos, ¿no? Para llegar al objeto de investigación. Por último, la afirmación de Latapí y Pagés, cuando sostienen que el debate sobre las emociones en la enseñanza de la historia está muy unido al tratamiento de los propios historiadores que han hecho de las emociones al contar la historia que conocemos y enseñan en las aulas. Asunto este muy controvertido y discutido desde numerosos ángulos. En consecuencia, podemos decir que las emociones comienzan a cobrar importancia a partir de la crisis de los paradigmas historicistas y positivistas, con las búsquedas personales, especialmente con la inclusión de los grandes olvidados en la historia, como es el caso de la mujer, las minorías sociales o la propia microhistoria, a partir de Carlos Ginzburg. A propósito de la historia, ¿recuerda la imagen del comienzo de la señora de la mano con un pequeño de fondo, dos jóvenes sonrientes? Nos preguntamos, ese contraste de emociones justo después de ser liberada, esa historia que subyace, ¿nos sugiere algo más humano que lo aportado por las grandes personalidades del momento? Bueno, para finalizar, como ya saben, dejaremos unos minutos a preguntas, críticas, sugerencias y nada más. Muchísimas gracias por su atención. Y gracias igualmente a todos los mediadores, a todos los organizadores de este evento por esta tarde que nos están brindando. Muchas gracias a usted, Norberto. Se ha ajustado perfectamente al tiempo. Vamos, niquelao, 15 minutos. Bueno, supongo que ahora sí que habrá preguntas para esta intervención.
Venga, mientras alguien se anima. Luis tiene una. ¿Puedes participar? Buenas tardes. Buenas tardes. Puede ser que no lo haya oído bien porque la conexión la verdad es que ha sido un poco mal y me ha costado un poco oír la ponencia. Pero teniendo en cuenta el alto grado de objetividad que ya tiene por sí, perdón, de subjetividad que ya tiene de por sí la historia, porque el historiador imprime su visión en los hechos estudiados y es muy difícil, si no es imposible, llegar a la objetividad del hecho que se está intentando investigar. No entiendo muy bien cómo podemos hacer un acercamiento emocional que es totalmente subjetivo e incluso podríamos decir que irracional, ¿no? Porque los populismos y muchos de estos movimientos se basan en las emociones fuertemente para llegar con su mensaje a las masas. No entiendo muy bien cómo podríamos vincular eso a la enseñanza de un conocimiento histórico, un conocimiento científico o lo más cercano a algo totalmente científico que deberíamos hacer. Esa es mi pregunta. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, al respecto, pues comentarles que es cierto que hay un alto grado de subjetividad con la historia, ¿no? Con las interpretaciones que hacemos en base a los hechos, como sabrás, y por otro lado con la cuestión de las emociones, y precisamente ese era uno de los puntos esenciales por los cuales fueron marginadas, ¿no? Entonces, es importante que hoy en día ya hay diseños metodológicos bastante fiables para hacer un estudio tratándose de una metodología científica, por tanto objetiva, sobre la cuestión de las emociones. Y en esta segunda parte un poco de la pregunta sobre los populismos, ponerle el ejemplo de la investigación que está haciendo el grupo de CEDIC, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el recientemente fallecido, aquí, bueno, pues un abrazo a todos los compañeros, el profesor Pagés y Santi Esteban, que están haciendo investigaciones relacionadas con la literacidad crítica y cómo ese auge de los populismos, de la fake news y ese discurso histórico, político que a veces nos llega por las redes sociales, enciende más las emociones y anulando un poco la razón. Entonces, bueno, ellos plantean comprender, enseñar a través de la enseñanza de la historia cómo funcionan las emociones. En estos relatos históricos, políticos, ideológicos, conectados y vinculados directamente con la realidad, con el fin de construir un contrarrelato. Un contrarrelato que, es fundamentado en valores y en una moral pues un poco más, obviamente, ética, ¿no? O sea, de lo que estaríamos hablando de Santi Esteban y Pagés, yo sí que he leído su obra sobre la fuerza del relato histórico como conductor de la enseñanza de la historia, porque sí que es verdad que el relato histórico puede que sea bastante más interesante a nivel educativo que la simple acumulación de datos y fechas. Pero entonces el objetivo de su investigación sería más, ¿cómo decirlo?, usar ese relato para mostrar una dimensión que no sea la típica político, la de hechos políticos, ¿no? Más o menos, por ahí iría. La mía concretamente no, está como he señalado, está en una fase inicial. En principio la idea sería cómo afectan las emociones a través de unas didácticas específicas que se usen en clase, ¿no? Con la metodología que he señalado, pues cómo afectan y se pueden involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente en base a un parámetro que es la utilidad social de la historia, cuando lo que se está enseñando pues sea transferible de una manera efectiva por el alumnado de secundaria a su vida, ¿no? Al entorno social más próximo. Bien. Vale, me ha quedado más claro, muchas gracias. ¿Le puedo formular una pregunta muy cortita, si no hay ninguna más? Respuesta, ¿verdad? Sí. Yo es que tengo ahí un problema con lo de la utilidad de la historia. Me pone un poco nervioso el tema, pero yo solo quería preguntarle una cosa, y es que yo creo que lo había dejado muy claro hasta que entró la microhistoria, y es que yo creo que usted está diferenciando entre el papel de las emociones en la enseñanza de la historia
y el papel de las emociones en la producción de conocimiento histórico, que son cosas distintas, ¿no? Yo entiendo que usted lo ve como cosas distintas, ¿no? Y en segundo lugar... No, sí. No, contésteme, sí, dígame, diga usted. Sí, ese papel, ¿no? del estudio de las emociones que aporta la propia historiografía, como el papel relevante que ha tenido y que le han dado los historiadores a la historia, y por otro lado, papel que juega la emoción en la didáctica de la historia hoy en día, ¿no? O sea, el uso que consciente que el profesorado hace de las emociones. Claro. Pero entonces mi pregunta va más bien, y yo creo que enlazaba un poco con lo que ha planteado el anterior interviniente, es, bueno, ¿hasta qué punto eso nos lleva a una historia en el aula de carácter efectista, dirigida a agitar las emociones, y en qué medida eso se distingue demasiado, se diferencia demasiado de la tradicional épica, pues que ya decía Platón, ¿no? Enseñar ciudadanía a partir de los relatos de grandes hombres, ¿no? De la vida de los grandes hombres, etcétera. ¿No? ¿Esto no nos lleva a una épica quizás efectista? Bueno, depende como todo del uso que se haga y del buen uso y de la normativa o del criterio del profesorado en el último efecto, que es el que aplica y el que activa esa dimensión emocional en el aula. Pues sí, posiblemente tenga esa lectura o pueda existir esa contracrítica, y le agradezco mucho esa apreciación. Pero, obviamente, bueno, por otro lado, creo que el abanico de posibilidades que ofrece las emociones en la enseñanza de la historia, y que de una manera transversal se puede hacer otras asignaturas mucho mayor que ese efectismo por un discurso historicista o patriótico que se puede hacer de una historia local, ¿no? Poniendo el acento pues, en problemas sociales de relevancia actual o poniendo el acento en realmente lo que le pueda ser de utilidad en el sentido en el momento que pueden sensibilizar, a través de la historia pueden sensibilizar al alumnado para resolución de problemas. Muy bien. ¿Vale? Por eso esa pequeña apreciación cuando dice que me pueda poner. Pues yo estaría encantado de seguir discutiendo con usted, pero debatiendo, no discutiendo en absoluto, debatiendo con usted, pero hemos consumido el tiempo, le agradezco mucho su intervención y deberíamos retomar al primer comunicante, Juan Pedro Hidalgo. ¿Está? Sí, hola, buenas tardes. Venga. En primer lugar, pediros disculpas porque estaba en la otra sesión y di por hecho que esta sesión no empezaba hasta que terminase la anterior y por eso llegaba. Lo imaginé. ¿Va a compartir usted pantalla? Sí, sí, le voy a avisar ¿quiere que le voy a avisar como a los demás? Vale, perfecto. Cuando falte 5 minutos y luego ya cuando falte un minuto. Vale, vamos a poner, a ver que se me ha ido, un segundito, toda tu pantalla y vamos a poner. A ver, entiendo que todavía no se ve, ¿no? No la ha compartido usted. Vale, todavía. Compartir, vale, ahora mismo. Y ahora ya deberíais estar viendo mi escritorio, está a punto de llegar. Sí. ¿Entiendo? Ahí está. Perfecto. Muy bien, pues cuando usted me diga... Pues empiezo ya, si quiere, con la presentación. En primer lugar, quiero dar las gracias a toda la organización por darnos la oportunidad de compartir nuestras tesis doctorales o nuestro avance en las tesis doctorales en esta tarde tan interesante. En segundo lugar, quiero dar un agradecimiento especial a mis dos directores de tesis, a la doctora Mercedes Martínez Aznar y a Íñigo Rodríguez Arteche, por su paciencia y por su guía en los 2 años que ya llevo trabajando con ellos. Y bueno, pues hoy os vengo a hablar un poco del impacto emocional que despierta un programa extraescolar centrado en la indagación, ¿vale? Este es el trabajo que vengo desarrollando con la tesis. Este trabajo se puede dividir en 2 bloques claramente diferenciados. Por un lado sería el primer bloque, que es identificar y describir las bases teóricas donde se sustenta las clases extraescolares, que entran dentro del ámbito de lo que se conoce como educación no formal. Y por otro lado, buscar experiencias similares en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. El segundo módulo que engloba mi investigación es propiamente importante y que sería muy académico. En nuestro caso lo vamos
a hacer en el ámbito de la educación no formal, como hemos dicho, es decir, en el periodo extraescolar. Sabemos que los alumnos realizan su tarea académica normalmente durante las mañanas y parte de la tarde, y al terminar el colegio realizan otro tipo de actividades extraescolares. Una de las tareas extraescolares en las que podrían trabajar podría ayudar a la mejora del aprendizaje de las habilidades STEM, ¿vale? Aunque STEM es un acrónimo que está muy utilizado, aquí lo he utilizado por conveniencia, aunque no estamos muy de acuerdo en cómo se está utilizando este acrónimo hoy en día en los medios de comunicación. ¿Dónde se inserta nuestra investigación? Pues, como os decía al principio de la presentación, hemos visto qué es lo que pasa fuera y qué es lo que pasa en España. Entonces, fuera sí que tenemos un ámbito donde hay países, sobre todo en el mundo anglosajón, donde las actividades extraescolares tienen un componente STEM, es decir, llevan ya tiempo viendo que las actividades extraescolares pueden ayudar a la mejora de la adquisición de habilidades y conocimiento científico. Y aquí vemos que en una encuesta realizada en 2015, el 70% de los padres responden que sí hay una oferta de una actividad extraescolar en sus colegios. Y el 50% de los casos apuntan a sus hijos a este tipo de actividades porque ven que es algo que puede ayudar a su futuro profesional. Por otro lado, en España sabemos que nuestros hijos y nuestros estudiantes participan en actividades extraescolares mayoritariamente de tipo deportivo. Esto lo han estudiado mucho en el ámbito de Cataluña y en estudios que se hicieron a principios de este milenio, como vemos en los estudios realizados por Cladellas y otros. ¿Cuál es la metodología de nuestra investigación? Pues es un estudio de un caso con recogida de datos tanto cualitativos y cuantitativos. Nuestra muestra son 10 alumnos de un colegio, el 30% son niños y el 70% niñas. Este es un dato curioso. Normalmente sabemos que el interés de las niñas por la ciencia es menor que en el caso de los niños, pero en nuestra actividad, que era una actividad voluntaria y de pago, se apuntaron más niños que niñas. Como os decía, el ámbito de nuestra investigación se realiza en un colegio público, el Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes, y todos los datos que voy a presentar son correspondientes al curso 2018-2019. La actividad se realiza una vez a la semana, los viernes, con 1 hora de duración. ¿Qué metodología hemos utilizado? Pues como os comentaba al principio, usamos la metodología indagativa basada en las 5 E's, desarrollada por Bibi y colaboradores en los años 80, pero con una pequeña adaptación para hacerla en 3 fases en lugar de los 5 fases que establece Bibi. Nuestras 3 fases, la primera sería atraer, en la cual los estudiantes y los profesores exploran los conocimientos a través de preguntas, es decir, el profesor normalmente introduce el tema haciendo preguntas al alumnado de qué conocen al respecto. La segunda fase es explorar, es decir, los alumnos trabajan en parejas, como pueden ver en la fotografía. En las actividades experimentales, los alumnos, también podéis ver en la foto, hay una ficha que van rellenando y es una ficha de trabajo. Y finalmente la fase final, que sería el final de la actividad, que es los estudiantes y el profesor revisan los contenidos trabajados y confrontan con las concepciones alternativas expresadas en la parte inicial o en la fase inicial, que es la de atraer. Como comentaba, a nivel de las técnicas de recogida de información, los alumnos trabajan con unas fichas en cada taller que van rellenando, y dentro de estas fichas, adicionalmente a la parte de contestar a la actividad en la que están trabajando, se incluye una escala de emoticonos que representan 6 emociones. Estas 6 emociones esta escala está basada en las investigaciones de Mellado y su grupo.
Las 6 emociones que recogemos a través de los 6 emoticones son feliz, sorprendido, tranquilo, asustado, triste y aburrido. Y como veis, el alumno puede señalar tantas emociones como le haya despertado el taller realizado. Como os comentaba, durante el curso 2018-2019 se realizaron 17 talleres agrupados en 6 bloques temáticos. Los 6 bloques son sentidos, relacionados con los 5 sentidos, viaje al espacio, el ADN, mujeres científicas, magnetismo y física. En la tabla se puede ver cada uno de los bloques, el número de talleres que se ha desarrollado y el desarrollo temporal de los mismos y su linkaje con los estándares de aprendizaje desarrollados en el currículum de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de la Comunidad de Madrid. ¿Qué resultados hemos recogido? Pues de estas 17 sesiones de trabajo o talleres que se realizan durante el curso, se recogen 138 cuestionarios de emociones correctamente completados, sobre un total de 170 que se deberían haber recogido. Tenemos unas pérdidas porque hay 14 cuestionarios que se entregan en blanco y 18 faltas de asistencia a lo largo del curso, ¿vale? A nivel del análisis de emociones, como pueden ver ahí, se ha hecho un análisis de las emociones por sexo, tanto hombre como mujer, y vemos que en todos los casos, en ambos sexos, la emoción más elegida por parte de los participantes es feliz, con un 44% en el caso de las mujeres y un 55% en el caso de los hombres. Vemos que hay una diferencia de 10 puntos entre hombres y mujeres que será uno de los puntos a investigar en el futuro, porque se observa esta gran diferencia entre hombres y mujeres. Le quedan 5 minutos. Perfecto. Pues voy a acelerar un poquito. Otro de los resultados que queríamos ver es si las emociones despertadas a lo largo del curso se iban manteniendo o fluctuaban. Para eso hemos hecho un análisis longitudinal de las emociones y hemos observado que las emociones positivas son predominantes y se mueven en una escala del 74% al 94% de veces que se eligen las emociones positivas sobre las negativas a lo largo de todo el curso. Pero observamos que sí que hay un componente de menos aceptación o de menos emociones positivas en 2 de los grupos o 2 de los bloques temáticos que tenemos, como son viaje al espacio y el ADN, desarrollados en los meses de noviembre a febrero. Como conclusiones, pues podemos concluir que la actividad extraescolar Club de Ciencias basada en la indagación genera emociones positivas de forma sostenida a lo largo de todo el curso y que la emoción feliz es la más elegida tanto por niños como por niñas. Las limitaciones de nuestra investigación es que es una muestra pequeña y unicéntrica. La solución que proponemos es incorporar más centros y alumnos para conocer si estos resultados son extrapolables a otras poblaciones. La desigualdad de resultados en algunos bloques, como hemos visto, hay 2 bloques que tienen una puntuación o una marcación de las emociones positivas más baja que los otros grupos. Entonces, planteamos hacer un análisis ulterior para determinar por qué estos 2 bloques presentan menores porcentajes de emociones positivas con respecto al resto. Y daría por concluida la presentación. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a usted, Juan Pedro. Todavía le quedaban 2 minutos y medio. ¿Hay alguna pregunta? Seguro que sí. Vamos allá. Bueno, pues si me permite, mientras se anima a alguien, pues sí, le voy a preguntar yo una cosa que, como no sé nada del tema, pues me ha llamado la atención cuando usted ha hablado al principio de que las optativas pueden contribuir al desarrollo de competencias se me han ido las siglas en esto de tecnología. STEM. Eso es. O CETIN en español, que también se usa CETIN. Y que, claro, pero claro, eso, y que bueno, que en España más bien las optativas las dedicamos a juegos y deportes, ¿no? A actividad deportiva. Claro,
Pero eso me ha hecho a mí saltar la alarma de que, bueno, en la medida en que ese refuerzo o ese trabajo extra sobre un área que es fundamental curricular y profesionalmente es optativo, en qué medida las desigualdades sociales se expresan en esas optativas. No, si no sería mejor, no es más sano que nuestros padres elijan como optativas que los niños hagan deporte, ¿no? Más que refuerzo. Sí, a ver, ese es uno de los grandes sesgos que pueden introducir las extraescolares y es un gran debate que en nuestro país existe. Es si las optativas o las extraescolares pueden servir como refuerzo al currículum académico. En teoría, la ley lo que establece es que no debe ser así, que las extraescolares no deben cubrir aspectos académicos para no crear desigualdades. Por eso, aunque nuestro desarrollo está ligado a lo que sería el currículum, las actividades que se hacen no son exactamente las que están establecidas en el currículum. Nuestras actividades son principalmente, eminentemente prácticas e indagatorias. La idea, sobre todo el objetivo finalista de este programa es que tanto los niños como las niñas tengan un interés o mantengan ese interés innato que tenemos todos como científicos y no desaparezca a lo largo de su paso por las escuelas. Porque está demostrado que nuestros alumnos a lo largo de su vida académica van perdiendo el interés por la ciencia, principalmente porque las ciencias son los huesos o las no atractivas durante el curso, durante toda su evolución académica. Hay distintos estudios que hablan de la pérdida del interés en las carreras científico-tecnológicas, tanto en alumnos como alumnas, más agravado en las alumnas que en los alumnos. Entonces, el objetivo de este programa es intentar motivar al alumnado a que las ciencias no son solo la teoría ni las dudas, sino es la parte lúdico-divertida que tiene de investigar, de explorar, de experimentar, o como los alumnos dicen en nuestras encuestas, de mezclar cosas y cacharrear con cosas. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si he respondido. Sí, sí, estupendamente, se lo agradezco mucho. Norberto Reyes, ¿tenía usted una pregunta? Sí, Juan Pedro, seré muy breve, muy concreta. ¿Todo el arreglo de la recogida de datos que habéis hecho en el aula, ¿lo has hecho tú mismo o lo habéis hecho un equipo de profesores que es lo que está implementando esta tesis? En el curso 2018-19, como era un proyecto piloto, me encargué yo de impartir la clase y de la recogida de datos. Durante el curso 2019-2020 hemos extrapolado hemos implantado este programa en otros colegios y han sido otros profesores los encargados con otros grupos de desarrollar la recogida de datos. Y otra pequeña curiosidad a raíz de tu respuesta, ¿te ha sido fácil o dificultoso contactar con esos grupos para, digamos, expandir tu tesis hacia otros centros, otros grupos y de la Sí, porque mi investigación se basa en una actividad extraescolar que está montado como una empresa, ¿vale? Entonces, ha costado mucho el convencer a los AMPAs de los colegios y a los padres de ofrecer una actividad extraescolar basada en la ciencia. Normalmente las actividades extraescolares que se ofrecen son danza, teatro, fútbol, baloncesto. Es cierto que en los últimos años ha entrado con muchísima fuerza la robótica educativa dentro de las actividades extraescolares, pero no había algunos intentos de lo que se llama ciencia divertida o diverciencia en algunos colegios. Lo que pasa es que, a diferencia de esas diverciencias o ciencias divertidas que son muy manualísticas, la nuestra iba un paso más allá, es implementando la indagación. Entonces, bueno, nos ha costado más de 3 años conseguir primero un colegio, luego tener 3 colegios, que son los que han participado en este segundo curso y del que estamos analizando los datos. Lo único que el COVID nos ha dejado muerta la investigación en el mes de marzo, pero bueno, sí que ha costado, pero bueno, hemos tenido este año 3 colegios embarcados con 5 grupos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Bueno, yo es que, a ver, estoy con el micro, sí. No puedo resistir la tentación de que ya están Norberto y Juan Pedro juntos, pues tirar un poco del hilo y las emociones de la naturaleza y
lo que decía Cosío del paisaje, ¿eso no daría también para mucho? A ver, yo creo que, viendo también porque he participado en la sesión anterior y también se habla, creo que las emociones es una dimensión que ayuda, bueno, creo que todos tenemos claro que ayuda al aprendizaje. Y cuanto más positivas sean las emociones que despierta una actividad, más facilitan el aprendizaje del alumno. Entonces yo creo que es uno de los campos que en los últimos años se está investigando cada vez más, es qué emociones genera las actividades educativas que desarrollamos. ¿Y usted, Norberto, piensa que la historia es más emocionante que la naturaleza o piensa que...? No, en absoluto. Son absolutamente complementarias, transversales y ojalá se pudiera enseñar mucho más historia en plena naturaleza, ¿no? O sea, fuera de las aulas. Eso es realmente lo fascinante. Y bueno, y al hilo de todo esto creo que las posibilidades del museística, de los museos, ¿no? Y todo lo que conlleva, pues para enseñar la historia, pues seduce y lleva un impacto emocional mucho mayor que lo que una presentación en el aula. Muy bien, pues si hay alguna pregunta más que quieran plantearle a Juan Pedro. Pues si no hay ninguna pregunta, concluimos aquí esta sesión, volvemos a conectarnos. Hola. Hola, ¿Pablo? Sí. Sí, he puesto unas preguntas en el chat. ¿Quieres que las puedes leer? ¿Las leo yo mismo? Yo es que no las veo. Ah, vale, que hay que Pablo, bajarlo. puedes participar si quieres. Muy bien, léala usted mismo si quiere. Vale, bueno, es que hasta ahora estaba escribiendo, pero sí, es verdad que puedo hablar tranquilamente. Bueno, darte las gracias por la presentación y que me gustaría saber un poco sobre el programa Extraescolar que has diseñado. Si puedes dar algunos detalles de cómo ha sido su elaboración de contenidos, si te has basado en algunas pedagogías concretas y demás. Y también tengo otra pregunta sobre la evaluación positiva. Si además has pensado, me he enterado ahora que es un estudio piloto, entonces si has evaluado la propia validez del programa, además de las emociones y demás. Y nada, como dato característico, bueno, como peculiaridad, que yo en mi tesis que estoy empezando este año, estoy leyendo precisamente ahora en el estudio del arte temas sobre las emociones y un libro muy interesante que se llama Emociones de la Tierra, que está muy relacionado con temas actuales como cambio climático y el coronavirus. Así que si queréis intercambiar por privado cosas sobre emociones, yo encantado. Vale. Me llamó la atención, como yo tengo un enfoque ambiental, que tú has nombrado los contenidos de las, digamos, de las clases o de las sesiones, el viaje y el ADN, ¿no? Sí. Y yo me he fijado en los meses, que son los del invierno, que son de febrero, de noviembre a marzo, ¿no? Que es todo el invierno, las emociones positivas más bajas, ¿no? No sé, como peculiaridad. Bueno, Pablo, muchas gracias por tus comentarios. Voy a intentar, basándome en que las tengo aquí escritas en el chat, seguirlas, ¿vale? ¿Cómo se ha diseñado el programa? Pues el programa se ha diseñado sobre la metodología indagatoria. Entonces, sabéis que la indagación implica la participación del alumno y puede haber distintos grados de indagación. En nuestro caso, la indagación es una indagación guiada, es decir, se plantea un problema, se plantea una actividad y se va guiando al alumno a lo largo de esa actividad para que descubra qué es lo que sucede en la actividad. Lo que no se le da es la solución a la actividad. Hay otras indagaciones que normalmente se hacen con personas más mayores. Aquí estamos hablando con alumnos de primaria, principalmente eran de tercero y cuarto de primaria, en donde se les plantea más que la pregunta inicial y ellos tienen que hacer todo el proceso indagativo. Aquí, al ser niños más pequeños, pues se les daba lo que se llama una indagación estructurada. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Pablo. De momento voy a saltar, si quieres, al tema de... Sí, ya me pones en la pista, ya que no conocía y... Vale, me gusta. Y el tema de emociones y tiempo. Es cierto, y todos lo sabemos, que empíricamente el invierno con menos horas de sol y con menos luz diurna
implica que normalmente estamos de una actitud más negativa o más tristes. En este caso creemos que no tiene que ver realmente con el ambiente o con el clima, sino que realmente era con las actividades en sí. Como he comentado antes, a los niños les gusta mucho cacharrear, experimentar, guarrear, como ellos lo llaman así, guarrear, experimentar, hacer experimentos. El módulo de viaje al espacio tenía muchas actividades que eran más, por así decirlo, tipo académico, es decir, era construir un modelo y escribir en una ficha. Entonces eso normalmente hemos observado que no les gusta nada porque les recuerda que están en el cole haciendo trabajos. Y el módulo del ADN, el bloque del ADN, el problema que tiene es que nosotros lo hicimos por el tema de las mujeres científicas, porque era el mes de febrero y se celebraba el 11 de febrero y creíamos que era interesante introducir a distintos personajes como Rosalind y el descubrimiento del ADN y cómo fue tapada por sus colegas Watson y Crick. Y es un concepto bastante complejo para niños de tercero y cuarto de primaria. Entonces entendemos que realmente les gustó menos por eso. Es cierto que tenemos que ver, como os he dicho, el programa este año se ha desarrollado en 3 colegios, se ha calcado las mismas actividades que se hicieron el año pasado para ver una comparativa de si realmente estos bloques era un problema de tiempo o es un problema de diseño. Todavía no hemos terminado de analizar los datos y no te puedo comentar realmente si esa es la respuesta, pero creemos que apunta por ese lado. Muy bien, pues ya estamos un poco fuera del tiempo. No sé si todavía hay alguna pregunta o si no, pues como les decía, a ver, que baje yo el chat porque me he dejado 2 veces. No, ninguna más. Vale. No, ninguna pues, más. entonces no dejo a nadie sin la palabra, que es lo último que querría. Yo creo que hemos tenido una sesión estupenda. La verdad es que las expectativas son altas y que yo por lo menos personalmente sí que espero ver esas tesis y poder leerlas y disfrutarlas. A las 7:30 nos volvemos a conectar para la clausura y muchas gracias a todos y todas por sus magníficas exposiciones y por sus preguntas. Lo dejamos aquí. Venga, muy buenas tardes. Buenas tardes.